Hola compañeros, mi compañera Juliana y yo les vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. A continuación presento un cronograma sobre la inteligencia emocional en la Corporación Universitaria Redmond. En primer lugar vamos a tener introducción, justificación, antecedentes de la inteligencia emocional, planteamiento y formulación del problema, objetivos de la investigación y resultados esperados de la investigación. En segundo lugar, tendremos tipo de investigación, marco teórico, objetivos de la encuesta, hipótesis, conclusión y recomendaciones. Introducción. La inteligencia emocional se ha convertido en una habilidad necesaria para el buen funcionamiento de la persona, una habilidad que le proporciona conocer sus estados emocionales, comprender y controlar sus respuestas emocionales y de comportamiento. La estructura que toma este trabajo se realizó en la observación del entorno estudiantil Uniremington, sede San Gil. Por esta razón decidimos realizar nuestro proyecto de investigación con el presente tema inteligencia emocional. Hemos presenciado el estrés, la presión y el miedo que este virus ha provocado, quitándonos la tranquilidad. Al ser algo tan imprevisto, nos limita a saber cómo controlar nuestras emociones, cómo actuar y cómo ajustarnos a este gran cambio en nuestras vidas. Justificación. El desarrollo de este trabajo tiene como finalidad brindar mayor conocimiento sobre la inteligencia emocional, con métodos y recomendaciones que nos permitirá conllevar a la actual situación de manera positiva. Para ello vamos a hacer un análisis de oportunidades, de ventajas y desventajas respecto al cambio de vida presentada por la pandemia y el confinamiento, logrando así una aceptación y estabilidad emocional en los estudiantes de la Corporación Universitaria Redmond. Antecedentes. Todo comenzó hace unos 2000 años, cuando Platón escribió: todo aprendizaje tiene una base emocional. Desde entonces, científicos, educadores y filósofos han trabajado incansablemente para probar o refutar la importancia de los sentimientos. Desafortunadamente, durante gran parte de estos 2 milenios, el pensamiento común estuvo más en la línea con las emociones que nos entorpecen el camino, nos impiden a tomar buenas decisiones y nos impiden concentrarnos. Lo que para ese entonces solo se veía como un tipo de inteligencia, aquella que podía ser medida por pruebas estandarizadas, las cuales garantizaban el buen desempeño de la persona. En las últimas 3 décadas, cada vez más numerosas las investigaciones que están demostrando exactamente lo contrario. Fue cuando el término inteligencia emocional apareció en la literatura psicológica en el año 1990, en un escrito de los psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer. Planteamiento del problema de la investigación. Cada persona tiene un estilo de vida diferente y una manera distinta de aprender y dirigirse en las múltiples circunstancias de la vida. La pandemia y el confinamiento por el COVID-19 altera el ánimo de cualquiera. Emociones negativas pueden ser tan contagiosas como el nuevo coronavirus. Emociones como el estrés, la fatiga y el pánico. La ansiedad, que es una mala gestación del miedo, y la depresión, que es una mala gestación de la tristeza. En la presente situación en la que vivimos puede agravar la inteligencia emocional. Formulación del problema. ¿Cómo desarrollar y mejorar la inteligencia emocional de los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington, sede San Gil? Para que dicha inteligencia constituya un elemento que favorezca su desarrollo integral como persona ante la actual situación de pandemia y confinamiento. Objetivo general. Promover el desarrollo y confinamiento de la inteligencia emocional en los estudiantes de la Uniremington sede San Gil, para que su formación no se limite a lo académico, sino que también sea formación integral con el fin de reajustarnos de manera positiva ante la crisis producida por el COVID-19. Objetivos específicos. Conocer la capacidad de enfrentamiento y adaptación que tienen los estudiantes de la Uniremington frente a la actual situación. Mejorar las habilidades de empatía. Aumentar las habilidades sociales. Aprender a utilizar las emociones saludables como guía para la acción adaptativa y la resolución de problemas. Aprender a reconocer e interrumpir patrones improductivos de respuesta emocional. Resultados esperados de la investigación. El resultado que se espera en esta investigación es tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos en nuestro día a día, acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal.
De esta manera, nuestro cerebro será capaz de entender y procesar lo que nos está pasando, posibilitando una respuesta rápida y sensata. Existe un dicho que dice, un diestro capitán no se hace en aguas claras. Esto aplica también para desarrollar nuestra inteligencia emocional, para conocernos mejor y lograr la tranquilidad que tanto anhelamos, porque al fin eso es lo que de una u otra manera queremos lograr. Bueno, alguno de los propósitos de la investigación, pues este trabajo consiste en dar a conocer lo que es la inteligencia emocional, en cómo influye en nuestra vida social, laboral y académicamente ante la actual situación. También presentar el paso a paso que lleva el desarrollo de la inteligencia emocional, comprender la importancia de las habilidades emocionales como factor explicativo del bienestar psicológico y la salud física. Motivar a los estudiantes de la Unir Remington a la preparación personal basándose en el control de sus emociones. Tipo de investigación, descriptivo. Es un análisis que tiene un procedimiento cualitativo y cuantitativo porque busca detallar características, presentar actitudes predominantes de los estudiantes ante la actual situación producida por el COVID-19. Identifica las afectaciones de mayor grado que se han venido presentando en su rendimiento académico, tornándose a la inestabilidad emocional debido a las noticias del día a día, generando pánico y confusión. A continuación vamos a presentar el marco teórico de nuestra investigación de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional son las capacidades y habilidades que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Por ejemplo, el éxito de una persona no viene determinado únicamente por su coeficiente intelectual o por sus estudios académicos, sino que entra en juego el conocimiento emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional, hablamos de las capacidades que el individuo tiene para identificar su propio estado emocional y gestionarlo de forma adecuada. Para lograr la inteligencia emocional se necesita conocer tus emociones. Es importante estar atentos a los estados de ánimo y a nuestras reacciones ante las situaciones cotidianas. Hay que lograr una actitud neutra sin juzgar o rechazar lo que se siente, eliminando nuestros pensamientos negativos. Controlar tus emociones. Debemos tratar de controlar nuestros impulsos, libres de ansiedad, tristeza. No se trata de reprimir los sentimientos, sino de lograr un equilibrio, ya que cada sentimiento, miedo, rabia, tristeza, alegría, tiene su función y su utilidad. Motívate a ti mismo. El optimismo es uno de los requisitos claves para alcanzar nuestras metas. Esta capacidad se pone de manifiesto en las dificultades. Es aquí cuando el hecho de mantener una visión positiva puede significar el éxito o el abandono de la meta. Es importante establecer mecanismos para reforzar la expectativa de éxito de la persona. Saber reconocer las emociones ajenas. Es la capacidad que posee el individuo de captar los estados emocionales de las demás. Es decir, la empatía constituye una habilidad social fundamental. Se trata de ponerse en el lugar del otro, sintonizar con sus sentimientos y necesidades. Control de las relaciones. Esta habilidad consiste en la capacidad de la persona para relacionarse adecuadamente con las emociones de los otros. El requisito básico para llegar a controlar las emociones de los demás consiste en el desarrollo de dos habilidades, el autocontrol y la empatía. Características de las personas con inteligencia emocional. Estas personas se caracterizan por aprender a expresar sus sentimientos de forma clara. Se mantienen siempre a la escucha de sus propias necesidades. Se entrenan para identificar bien los sentimientos, tanto de ellos como la de las demás personas. Analiza la viabilidad de sus aspiraciones. Dedican tiempo a aprender cómo son las otras personas. Capacidad para liderar, ya sea en la familia, en el trabajo o en lo social. Empatía, flexibilidad y adaptabilidad. Ventajas y desventajas de la inteligencia emocional. Bueno, en las ventajas tenemos cero estrés. Si logras entender correctamente tus impulsos y tus emociones, podrás mantener una vida sin estrés. Imagina un aula de clases repleta de muchas personalidades juntas, donde por lo general nadie se pone de acuerdo entre sí. Es importante que todos a tu alrededor gocen de la inteligencia emocional, ya que en un entorno donde todos sepan controlar sus impulsos no habrán riñas ni escándalos mayores.
Creces como persona. La inteligencia emocional se encuentra fuertemente ligada al crecimiento personal, ya que una persona considerada exitosa no puede llegar a hacerlo sin un meticuloso autoconocimiento y entendimiento de las emociones propias. Terapia psicológica. A medida que pasan los años, crece cada vez más la curiosidad por la inteligencia emocional. Luego de haberse descubierto que varias patologías se deben a la incorrecta gestión emocional a la que todos estamos expuestos por no tener conocimientos suficientes acerca del tema, convirtiéndose esta en un método terapéutico muy efectivo para lidiar con la ansiedad y la depresión. Incluso ya existen varios colegios tomando en cuenta la importancia de que los niños crezcan y se formen correctamente en cuanto a la inteligencia emocional, tomando en cuenta que gozar de salud emocional es primordial para el desarrollo humano. Dormir mejor. La estabilidad emocional es indispensable para conciliar un buen sueño, de lo contrario te resultará muy difícil descansar y luego dormir plácidamente, ya que la inteligencia emocional no se trata de eliminar tus emociones negativas, sino de controlarlas y manejarlas de la mejor manera posible. La inteligencia emocional también te puede ayudar a mejorar el rendimiento estudiantil y laboral, mejora las relaciones interpersonales y aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas. Desventajas. Censurar emociones. Cuando controlar tus emociones se vuelve una obsesión, puede empeorar la situación, ya que comienzas a limitar tus propias emociones, es decir, el intento de mantener la tranquilidad y manejar tus impulsos a la perfección. No percibes que te estás haciendo daño, porque en lugar de controlar o mantener tus emociones, las estás reprimiendo, logrando censurarte a ti mismo. Toma de decisiones. Cuando se mantiene un nivel elevado de inteligencia emocional, resulta muy difícil tomar decisiones, ya que aunque creas que son correctas, pueden herir a tu entorno, ya que no solamente entiendes tus emociones, sino también las de las demás personas que te rodean. Imaginar lo mal que puede llegar a sentirse alguien por tu decisión te hace cohibirte de opinar y decidir correctamente. La destreza de manipular a otros. Una inteligencia emocional elevada te lleva a ser empática y dar mensajes que los demás recibirán abiertamente, haciéndolos sentir bien y cómodos. Pero si esto es llevado un poco más lejos, puede pasar de influir a manipular a esos terceros. Casos de dificultad para dar y recibir alguna crítica. Debido a la alta preocupación empática y adicional a esto, las personas con una elevada inteligencia emocional pueden llegar a tener la cabeza tan fría que pudieran ser indiferentes a cualquier comentario o retroalimentación negativa que reciban. Tips para desarrollar la inteligencia emocional. Estos son 3 tips que vamos a comentarles para que tengas un buen desarrollo de inteligencia emocional. Primero, comunícate efectivamente. Esto quiere decir que el lenguaje verbal y corporal juegan un papel muy importante al momento de transmitir un mensaje o ocultarlo. Cuida tu tono de voz, el volumen, la rapidez con la que hablas, tus gestos faciales y movimientos corporales. No juzgues la forma en que te sientes. Esto quiere decir que las emociones tienen una única función, darte información sobre lo que está ocurriendo. Si pudieras reprimirlas, estarías a ciegas y no sabrías cómo reaccionar. Controla lo que piensas para controlar cómo te comportas. Esto quiere decir que muchas personas se excusan diciendo que en los momentos emocionales pierden el control y no son dueños de sus actos, pero solo tienen razón en parte. Tipos de inteligencia emocional. Inteligencia interpersonal es la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de las otras personas. Inteligencia intrapersonal es la habilidad para comprenderse a uno mismo y apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. Las dos mentes del ser humano. Mente emocional y mente racional. La mente emocional es un sistema de conocimiento impulsivo y poderoso. Quiere decir que es al instante. Mente racional. Es la mente que se caracteriza por el pensamiento cada vez que pensamos bien o mal, mucho o poco sobre temas importantes o innecesarios. Estamos haciendo uso de nuestro aspecto racional. Esto nos confirma que tenemos dos mentes, una mente emocional y otra racional. La primera es mucho más rápida. Actúa sin ponerse a pensar en lo que está haciendo, descarta la reflexión voluntaria y analizadora, que es el cerebro de la mente pensante. La amígdala
Sede de las emociones. La amígdala es una pequeña estructura alojada en el seno del sistema límbico, es decir, nuestro cerebro emocional. Esta área desempeña un papel clave en la búsqueda y detención de señales de peligro o emociones, a través del cual un estímulo emocionante neutro es capaz de producir reacciones emocionales por su asociación temporal con su estímulo adverso. Si la amígdala se activa, el detectar un posible peligro se desencadena la sensación de miedo y su respuesta puede ser la huida, el enfrentamiento o la paralización. El miedo produce cambios inmediatos en nuestros cuerpos, como por ejemplo la incrementación del consumo de energía celular, aumenta la presión arterial y los niveles de azúcar en la sangre y las actividades de alerta cerebral. En conclusión, la amígdala, nuestra defensa emocional, es la estructura más importante, ya que dentro del sistema límbico es la que guarda y maneja nuestras emociones más irracionales. Es esta parte del cerebro en la que se genera la defensa contra los peores sentimientos que tenemos los seres humanos, ya sea el miedo, la ira, la tristeza, entre otros. La inteligencia emocional y sus habilidades. Habilidades sociales. Son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar y resolver una situación social de manera efectiva. Autoconciencia. Significa tener un profundo entendimiento de nuestras emociones, fortalezas, debilidades, necesidades e impulsos. Autorregulación. Es la capacidad para experimentar emociones positivas o negativas y de forma moderna y flexible. Motivación. Aprender los consejos que nos brindan de manera positiva a fin de poder lograr y alcanzar el objetivo que persigamos en nuestras vidas. La empatía es la capacidad de sintonizar los sentimientos o preocupaciones de la otra persona. La autoestima y su relación con la inteligencia emocional es la valoración que hacemos de nosotros mismos que empieza desde la infancia y mantenemos a lo largo de la vida. Se fundamentan en los pensamientos, emociones y creaciones de cada uno. También es necesario revisar mis pensamientos irracionales que irremediablemente me empujan a hundirme. Por lo tanto, la autoestima no depende de los éxitos externos, dinero, poder, aprecio a los demás, sino que actitudes y valoraciones internas. La autoestima se caracteriza por tener confianza en sí mismo, estar satisfecho de los logros que hemos obtenido, tener seguridad en sí mismo, amor propio, autoconocimiento y autoaceptación. Objetivos de la encuesta. Los objetivos que queremos lograr mediante la encuesta son buscar que las personas desarrollen tranquilidad en sí mismos frente al COVID-19, buscar que el estudiante interactúe, analice, cree y controle sus estados de ánimo, ya que podría afectarlos académicamente, diseñar estrategias en pro y en contra para tener una mejor decisión frente a las situaciones presentadas, que el ser humano aprenda y reconozca las emociones, las cuales se deben contar, sean buenas o malas, en el momento indicado. Manejar la ansiedad económicamente, socialmente y culturalmente en ámbitos de confinamiento o problemas. Hipótesis. Bueno, realizamos una encuesta de 10 preguntas, las cuales respondieron 25 personas. Las siguientes 3 preguntas se destacaron por su respuesta, que fue el mayor porcentaje de las 25 personas que respondieron. Entonces, primera pregunta, ¿crees que tus emociones afectan tu rendimiento académico? El 48% de las 25 personas respondieron a veces, el 8% poco, el 4% nada y el 40% sí. Esto quiere decir que el 48% de los estudiantes de la Corporación Universitaria Redmington se ven afectados académicamente por sus emociones. Esto es debido a que el estudiante mezcla su estado de ánimo, ya sea en lo académico, laboral o social. Para ello, el estudiante debe aprender a controlar sus emociones y sentimientos. En la pregunta 8 dice, ¿has dejado que la actual situación de pandemia y confinamiento te quite la tranquilidad? Bueno, un 40% de los estudiantes tienen dificultad al decir lo que sienten o lo que les pasa debido al que dirán o al rango de timidez. Para solucionar esto se debe buscar un espacio cálido donde la persona se pueda expresar con certeza y determinación. También debe aprender a tener seguridad en sí mismo para fomentar una buena comunicación. La tercera pregunta dice, ¿llegas a tener dificultades en el momento de tomar decisiones?
El 64% de los estudiantes responden a veces. Esto quiere decir que más del 50% de los estudiantes Uni-Redmington se dejan llevar por sus pensamientos. Debido a esto se afecta en gran proporción los sentimientos y la toma de decisiones. Para ello debemos aprender a pensar con mente fría, analizar la situación y ver qué solución nos favorece más. Conclusiones. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar las emociones y saber el problema que genera los diferentes sentimientos, como la ansiedad, la ira, la tristeza, entre otros, así como asumir las consecuencias de nuestras decisiones y actuaciones. El obtener una buena inteligencia emocional no es fácil, pero si existe la intención constante de adaptarla, puedes llegar a obtener éxito, ser un buen líder para tu empresa, familia y comunidad. De nada nos sirve tener muchos conocimientos si no somos capaces de desarrollar y manejar nuestras emociones. En la actualidad, cuando las empresas realizan el proceso de selección para contratar nuevos empleados, tienen en cuenta que la persona que será escogida cuente con un perfil psicológico y empático. Recomendaciones. Para obtener una buena inteligencia emocional, recomendamos realizar actividad deportiva dedicada entre 20 y 30 minutos de ejercicios al día. Mantén tu mente ocupada, ya sea pintando, salir a caminar, entre otras cosas. Cuando tengas un problema, trata de mirarlo desde diferentes perspectivas, no te quedes en un solo punto que, bueno, me tocó solucionarlo por este lado y es por este lado, no. Tú puedes mirar otros diferentes modos de resolver tu problema. Lleva una alimentación sana, es el camino para lograr la autodisciplina. Si puedes controlar lo que comes y bebes, puedes controlar todo lo demás. Trabaja tu parte espiritual, esto ayudará a que elimines esos pensamientos negativos y seas más positivo. Otras recomendaciones serían, no niegues tus sentimientos, acéptalos. Recuerda que sentir ira o rabia es de humanos. Lo que verdaderamente es importante es cómo los expresas frente a otras personas o el daño que le puedes causar a las otras personas. Escucha la opinión o consejos que dan las demás personas sobre ti y de tus reacciones emocionales, ya que esto puede ayudarte a mejorar tu inteligencia emocional. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de la exposición. Esperamos que les haya gustado.